En la ocasión anterior, hermanos, vimos y oímos a Pedro reconocer a Cristo como el más benigno amo y Señor. Le oímos también reconocerlo como la fuente de vida, como el único dador de vida eterna. Y eso también llamó a nosotros a la reflexión sobre nuestras propias circunstancias y la imposibilidad de volvernos a nuestro pasado, la imposibilidad de volvernos a nuestro pecado, a nuestras vidas anteriores, a los ídolos, al error, a los falsos maestros, y saber que ¿a quién iremos? Si solo Cristo tiene vida eterna para nosotros. Pero la respuesta de Pedro aún no ha terminado, y él aún tiene mucho que enseñarnos en esta respuesta confesional que hace a la pregunta del Señor. Y acompáñenme por favor a seguir leyendo la respuesta que el apóstol Pedro da a nuestro Señor ahí en Juan capítulo 6, versículo 67 al 69. Vamos a leer Juan capítulo 6, versículos 67 al 69. Dice la palabra del Señor en el versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta ahí. Pedro sigue hablando aquí, hermanos, por los otros 12 discípulos, y él, al hablar por todos, afirma que él no es el único de los que creen y saben que él es el Mesías. Pues noten que no solo dice ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, sino que añade y dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Veamos, hermanos, cada una de las expresiones que el apóstol hace de nuestro Señor Jesucristo, y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que hay profundas verdades escondidas detrás de estas expresiones que el apóstol está diciendo al Señor, y que lo que él está diciendo no son meras palabras, no son solo expresiones que se le salieron y ya, sino que cada una de estas cosas ha sido meditada y está expresando una verdad profunda de la persona de Cristo. Para empezar, él comienza diciendo: nosotros hemos creído, y debemos primero definir lo que es creer, puesto que en nuestro castellano, hermanos, hemos perdido gran parte del significado original, de la fuerza del debido significado de la palabra creer, y se ha trastornado por un uso trivial de esta palabra para ser utilizada para cosas más banales o triviales. Es decir, solemos usar la palabra creer para cosas que no tienen que ver con la fe o con la convicción de las doctrinas. Decimos creer a veces para expresar y decir: yo supongo. ¿Sí o no? Hay gente que dice yo creo, y lo que está queriendo decir es yo supongo. También se suele decir me figuro que es así, y se dice creo que es así. Se suele decir también me parece, con la palabra creer.
creo que sí lo vi. También se dice me imagino cuando se dice creer. Y se dice, pues yo creo que sí fue. ¿Me explico? Pero en realidad no debemos pensar que Pedro y los discípulos estaban manifestando este tipo de trivialidad con su respuesta, hermanos, sino que la palabra griega que se tradujo como creer aquí es la misma palabra que en Juan 3:16, un texto que todos ustedes conocen, se usa para la fe salvadora. La palabra griega pistis, que significa fe, ese creer. De tal manera que el apóstol está diciendo, nosotros creemos verdaderamente. No es nosotros nos imaginamos que tú eres el Cristo, ni nosotros nos parece que más o menos estamos convencidos de que tú eres el Cristo. No, está usando la misma expresión que en Juan 3:16 significa la fe salvadora. De manera que la resolución del apóstol y de los demás discípulos de permanecer con el Señor no era una mera convicción matemática o contable. Es decir, de me reporta beneficios, pues me quedo. Me parece que viéndolo fríamente, calculándolo fríamente, pues nos conviene más estar contigo, Señor. Así que, pues bueno, nos quedamos, pues tú eres un buen Señor. No se trataba de un cálculo y si la verdad es que, pues sí me gustaría regresarme al mundo, pero pues yo me doy cuenta de que me conviene más estar acá. ¿Me explico? No se trata de ese tipo de decisión, no se trata de ese tipo de cálculo, sino de una fe verdadera, una fe de que Cristo era la única fuente de vida. No podemos ir a ningún lado porque tú tienes palabras de vida, es decir, en ningún otro lugar vamos a poder encontrar vida eterna. Cuando ellos profesaron, ¿a quién iremos? También ellos estaban elevando, hermanos, el estandarte de la fe para decir, en ninguno otro hay esperanza de vida eterna. ¿Explico? Cuando ellos dijeron, ¿a quién iremos? Ellos también están diciendo, pues nadie puede dar vida eterna. Vaya para allá, vaya para acá. ¿A dónde iremos para obtener vida eterna si nadie más nos la puede dar? Ni Buda nos puede dar vida eterna, ni Mahoma nos puede dar vida eterna, ni siquiera Moisés y su ley nos pueden dar vida eterna. Solo tú nos puedes dar vida eterna. Y nosotros hemos creído que esto es así. Nosotros hemos creído verdaderamente en ti. Nosotros no estamos aquí por lo que tú nos puedas dar, le están diciendo. Nosotros hemos creído verdaderamente en ti. Nosotros no estamos aquí por lo que tú nos puedas dar, estamos aquí por ti. Nosotros no estamos esperando nuestro milagro y por eso pues nos quedamos, ya que nos lo den, vemos qué hacemos. No. Ellos le dicen, nosotros no estamos esperando que se arregle nuestra situación financiera y por eso nos quedamos. Nosotros no estamos aquí porque queremos que tú arregles nuestra familia, ni porque no tengamos más a dónde ir. Nosotros estamos aquí porque creemos y conocemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. Y noten que Él añade la palabra conocer. Pues si Él hubiera dicho, nosotros hemos creído que tú eres el Hijo del Dios viviente, habría sido una gran y buena respuesta, hermanos. Pero Él agregó y conocemos. ¿Por qué agregó conocemos? Bueno, la palabra griega que se tradujo como conocemos también significa comprensión y entendimiento. Esta palabra también significa comprender y entender, de donde ellos le estarían diciendo, Señor,
nosotros hemos creído y entendido que tú eres el Cristo. Nosotros hemos creído y hemos comprendido que tú eres el Cristo. Noten entonces que aquí hay una comprensión que involucra al intelecto. En la afirmación anterior, creemos, es una expresión que involucra netamente al alma, al espíritu, a la fe. Pero aquí hay otro componente que ahora involucra a la mente. ¿Se fijan? Nosotros hemos creído y entendido. ¿Y por qué es esto importante, hermanos? Porque la verdadera fe no puede andar sola. La verdadera fe necesita una base de conocimiento, necesita una comprensión, aunque sea básica, de las verdades evangélicas, para entonces emerger de ellas. No puede haber fe sin comprensión. No puede haber fe sin un entendimiento básico de las doctrinas evangélicas. Se anuncia la palabra de Dios, se anuncia el evangelio, y el evangelio es recibido primero por la mente. La mente piensa, razona las verdades que le están siendo dichas, y a continuación, cuando el Espíritu obra en el corazón, entonces emerge la fe de esas verdades, de esos enunciados que se han escuchado sobre la persona de Cristo. No puede entonces la fe estar sola sin el entendimiento. La fe sin el entendimiento, entonces sí sería lo que algunos llaman fanatismo. Porque yo creo, no sé ni qué dice, ni por qué, pero creo. Eso sería más o menos el estilo y la manera en que el catolicismo se mueve y vive. Ustedes a veces pueden hasta preguntarle, oye, pero tú ¿por qué vas y bautizas a tus hijos allí? Pues es que así es aquí. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto otro? Pues no sé, pero ¿sí me explico? Eso sí podría ser tachado de fanatismo y no de fe. Porque la fe, hermanos, involucra un entendimiento de lo que creí. Si no hay algo en mi mente que sea razonable, entonces la fe no puede emerger. La fe emerge entonces de la comprensión de las verdades evangélicas. Por ello, por ejemplo, nosotros no bautizamos a los bebés. ¿Por qué? Porque no que el Señor no pueda salvar un bebé, sino que en términos, digamos que generales, normales, el bebé no tiene comprensión ni un entendimiento. No puedo ponerme a predicarle el evangelio y el bebé creer, porque de entrada pues ni me está entendiendo. ¿Me explico? Debe haber entonces una base de comprensión razonable de las verdades que nos lleve a la fe. Por eso entonces el apóstol dice, nosotros hemos creído y conocemos. De manera que para que los discípulos pudieran creer, primero debían haber tenido una comprensión básica de la doctrina de Cristo, de la doctrina de la persona de Cristo. Pues, para que todo creyente también pueda creer, genuina y salvíficamente, necesita tener una comprensión básica de la doctrina y la persona de Cristo el Salvador. Como ya hemos visto, su fe, entonces, no podía basarse en los milagros y en las sanidades que ellos veían, ni en la provisión alimenticia para decir, nosotros vimos los milagros que hiciste y entonces creemos que tú eres el Mesías. Bueno, lo podrían hacer, pero
esto no sin la base de conocimiento, que en este caso era todas las profecías previas de que el Mesías haría esto. ¿Sí me expliqué? Aún ahí había una base de conocimiento. Pero el milagro en sí mismo, las sanidades o la provisión no iban a producir la fe. Era necesaria entonces que hubiera un fundamento de conocimiento. La fe de ellos tenía un fundamento cabal en la comprensión de, en primer lugar, la legitimidad mesiánica de Cristo y en segundo lugar, que Él era Hijo de Dios. Pues noten que eso es lo que dice que cree. Aquí está la confesión de fe de Pedro, al menos la que comprende hasta este momento, y nos dice él: nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si le hubieran preguntado a Pedro en ese momento, ¿cuál es tu confesión de fe de la iglesia, lo que crees? Yo creo que Él es el Cristo o Él es el Mesías y también que es el Hijo del Dios viviente. ¿Son cosas diferentes? Sí lo son, aunque estén relacionadas la una con la otra. En primer lugar, en cuanto a la legitimidad mesiánica que Pedro está confesando que cree, los profetas desde la antigüedad, hermanos, habían anunciado la llegada del Hijo de David, que como heredero al trono de Israel sería ungido para ser rey y traería un reino de justicia perdurable. Y de allí entonces viene el nombre del Mesías. Es decir, ¿qué estaban esperando los judíos? Todos sabemos y hemos oído al Mesías. Bueno, pero ¿cómo que Mesías? ¿Dónde dice la Biblia que Mesías? En realidad, si leemos por todo el Antiguo Testamento, no encontramos de una vez que diga el Señor, y vendrá el Mesías. Eso no dice. Porque ellos esperaban un Mesías. Bueno, la palabra Mesías es una palabra hebrea que significa ungido. La unción era una práctica que Dios había establecido para legitimar, vamos a ver un poquito más adelante, a aquellos hombres a quienes Dios había escogido y designado para una tarea en particular. Y en este caso, los que eran ungidos eran los reyes. Y ya que se había profetizado que vendría el Hijo de David y que tomaría el trono de David, entonces ellos ya sabían que para que tomara el trono tenía que ser primero ungido. ¿Me explico? Y de ahí entonces el término Mesías y ungido. Pues la promesa que fue dada en Jeremías capítulo 23 versículos 5 y 6 dice: He aquí que vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán el Señor justicia nuestra. Cuando preguntamos a los judíos acerca del Mesías, muchos de ellos responden y dicen: esperen, nosotros no estamos esperando un Mesías, nosotros estamos esperando al Hijo de David. ¿Sí me explico? Estamos esperando al rey, al descendiente de David que vuelva a tomar el trono. ¿Por qué? Porque Dios había profetizado que el que había de enviar sería de la descendencia de David y que tomaría el trono de su padre. Pero nosotros sabemos y ya hemos visto que toda esta forma en la que Cristo había de cumplir estas profecías eran en un sentido espiritual en el reino de Dios, pero ellos no lo entendían aún todavía así. Isaías 9:7 nos dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo
en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. De tal manera entonces que por eso nosotros podemos encontrar que otras veces en la Escritura a nuestro Señor Jesucristo le llaman el Hijo de David, ¿se acuerdan? Están también aquellos que le gritan, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando llega en su entrada triunfal a Jerusalén, y aquellos que arrojan los mantos dicen, Hosana al Hijo de David. De manera que a quien ellos estaban esperando era al Hijo de David. ¿Me explico? Y era llamado ungido a causa de que como rey tendría que ser ungido. Y entonces, siendo ungido, tomar nuevamente el trono de David. La unción del rey era el sacramento por medio del cual Dios dispensaba su gracia legitimadora y capacitadora al individuo determinado o seleccionado para tal tarea. Yo espero que recuerden nuestra definición de sacramento. En ese sentido, hermanos, la unción era un sacramento, en la definición que dimos cuando hablamos sobre la cena del Señor. ¿Qué era esto sino el ritual en el que ellos tomaban un cuerno, lo llenaban con aceite, le ponían especias y un montón de cosas aromáticas, y entonces cuando iban a ungir al rey, le vaciaban todo el aceite que estaba en el cuerno sobre la cabeza, y ese aceite pues se derramaba sobre todo su cuerpo, y esa era la unción. Había muchos tipos y figuras detrás de este ritual, pero era en sí mismo un sacramento. Es decir, no que el cuerno de aceite que se derramaba sobre la cabeza del seleccionado tuviera en sí mismo el poder para legitimar y para capacitar, sino que era una señal externa de esa gracia interna, ¿se acuerdan? Pero en este caso pública y que se recibía. La unción no estaba en el aceite. Es decir, no era que si yo agarraba un aceite y se lo iba y se lo echaba a quien sea, entonces, ¡pum!, de repente pues le cayó el aceite y se convirtió en rey. No, era simplemente un ritual externo hacia alguien que Dios ya había seleccionado y había determinado. Y entonces allí estaba ocurriendo una gracia interna a través del símbolo externo. ¿Se acuerdan? Bien. Así los judíos entonces terminaron refiriéndose a aquel hijo de David prometido como el Mesías. Esto es, en ese sentido, parecían ellos estar diciendo que es el que va a ser ungido para tomar el reino y para ser el rey y entonces establecer su reino para siempre. Recuerden que la visión que ellos tienen del Mesías es un rey guerrero que viene, toma el trono y entonces conquista a todo el mundo y domina a las naciones bajo su reinado. Pero nuevamente, para que esto suceda, tiene que ser ungido. Y no se trata de la unción en sí, sino que el que sea ungido necesariamente significa que ha sido designado para esa tarea. Que Dios lo ha llamado y lo ha designado para hacer esa labor. Por eso, en ese sentido, es el Mesías, es el ungido, es el designado para eso. ¿Me explico? Ellos parece que estaban también en parte un poco confundidos sobre si sería ungido porque sería profeta o ungido porque sería rey. Pero al final tenían claro que era el ungido. Pero Pedro, junto con los demás discípulos, comprendió
que ese hombre que tenían delante de ellos, ese era el que los profetas habían anunciado que vendría, el ungido por el Señor para salvar a su pueblo. Pedro está reconociendo, nosotros hemos llegado a la conclusión, nosotros hemos comprendido en nuestra mente que tú eres aquel al que los profetas señalaban. Nosotros hemos llegado a la conclusión que tú eres el designado por el Señor para tomar el reino perdurable. Y su entendimiento sobre nuestro Señor Jesucristo no terminaba allí. Aún más dice, nosotros entendemos cabalmente que tú eres el Hijo del Dios viviente. Lo segundo que ellos dicen que creen y que entienden es que Él es el Hijo del Dios viviente. Yo sé que estas palabras suenan muy comunes para ustedes y tal vez por eso se sienten un poco adormecidos, porque ya han oído muchas veces el Hijo de Dios, pero si les pregunto, ¿qué significa Hijo de Dios? ¿Por qué Hijo de Dios? ¿Saben responder? Sin duda la verdad más difícil de tragar para todos los judíos y aún los de nuestra época y para el unitarismo de todas las épocas es la verdad de Cristo como Hijo de Dios. Si hay algo difícil de tragar para los judíos y para el unitarismo es la expresión Hijo de Dios. Para ellos es un gran absurdo pensar que Cristo o pensar de Cristo como hijo y que sea eterno, porque bien pueden pensar de Cristo como hijo cuando piensan y dicen, bueno, si el Espíritu Santo posó sobre María para que engendrara a Jesús, entonces pues es hijo, sí, es hijo, pero y ya. Es decir, cuando los unitarios en este caso aceptan la expresión o el término Hijo de Dios, solo es en ese sentido, en que como hombre fue engendrado por el Espíritu Santo y entonces es Hijo de Dios. Y ya, eso es todo. Pero para ellos Él no es Hijo eterno de Dios. La determinación de eterno no existe en su pensamiento, porque para ellos Él comenzó a ser Hijo de Dios desde que nació. ¿Me explico? Antes de eso, para ellos no existe el Hijo de Dios, sino comienza a existir para ellos a partir de su nacimiento. Y eso entonces niega la preexistencia de Cristo como Hijo de Dios, sino que dicen, comenzó a ser hijo cuando nació Jesús. Y para todos ellos, algo que es inconcebible es que Él pueda ser hijo eterno de Dios. Porque lo que Pedro está diciendo es, tú eres el Hijo de Dios, pero eterno. No está refiriéndose a que tú te has convertido cuando naciste en el Hijo de Dios, sino es el Hijo eterno de Dios. Para los judíos y para los unitarios, pues entonces, es un absurdo pensar que Cristo sea Hijo eterno. Y aunque es una de las verdades más enfatizadas del Evangelio,
sigue siendo tan inverosímil tanto para los judíos como para los unitarios, de tal manera que se cumplen las palabras que el mismo apóstol Pedro dijo después de ellos, cuando dijo en 1 de Pedro 1, 6 y 8, por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Miren, aquí el apóstol está hablando otra vez de la destinación. Pedro entonces nos está hablando de una roca, una piedra que es o de ángulo para salvación y para fe, o de tropezadero. Todos sabemos que esa piedra, esa roca es Cristo. Cristo, siendo creído como el eterno Hijo de Dios, hermanos, es precioso, dice. Es precioso para los que creen, pero para los que no creen, que sea hijo de Dios o que sea llamado hijo de Dios es una piedra de tropiezo. Pues para ellos es un gran absurdo pensar que en la deidad haya distinción de personas. Y tropiezan. ¿Me estoy explicando? Para ellos es una locura pensar que en la deidad haya distinción de personas. Los judíos, por su lado, solo ven en el Tanaj a un solo Dios, un Yahweh. Mientras que para los unitarios, ellos solo ven en toda la Biblia un solo Dios que llaman Jesucristo por el Nuevo Testamento. Así judíos y unitarios tropiezan en la piedra del ángulo, Cristo, el eterno Hijo de Dios. Es decir, ellos tienen en su mente el pensamiento, hay un solo Dios y no hay más. ¿Me explico? Y cuando oyen Hijo de Dios, para ellos es algo nuevo, nunca habían oído una cosa así. Ustedes crecieron oyendo eso y por eso les suena así tan sencillo y tan fácil y tan hasta simple. Pero ellos jamás habían oído una cosa así. Entiéndalo, en todo el Tanaj, ellos solo veían un solo Dios, un Yahweh. Ciertamente, Cristo se había estado revelando, pero ellos no lo podían ver. Y el unitario le pasa lo mismo. Ve en toda la Biblia un solo Dios y no distingue y no es capaz incluso de decir Hijo de Dios. De hecho, en esos lugares ustedes no deben decir Hijo de Dios, ustedes deben procurar siempre referirse a Él como Cristo. Porque eso de Hijo de Dios como que no es compatible con su sistema de creencias. Entonces, cuando ustedes les dicen Cristo es Hijo de Dios, es una piedra de tropezadero. ¿Me estoy explicando? Y ahorita vamos a ver cómo. ¿Por qué digo entonces que tropezaron? Porque mientras Pedro y los demás discípulos habían entendido claramente que Cristo no era el Padre, sino el Hijo eterno de Dios, y que como Hijo eterno comparte la misma deidad y sustancia de su Padre, los judíos y los unitarios no están dispuestos a aceptar eso. ¿Sí me siguieron?
Esa es la razón. Y eso es lo que hace de Cristo piedra de tropiezo. Y Cristo, en ese sentido, Cristo hombre, Dios y hombre, es o piedra del ángulo o piedra de tropezadero. El Hijo de Dios, la doctrina de Cristo como la segunda persona de la deidad, como Hijo de Dios, o es piedra del ángulo o es piedra de tropezadero. Para los judíos fue tropezadero, porque los discípulos lo entendieron. ¿Por qué no dice: nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, amén? ¿Y ya? ¿Me están siguiendo? ¿Por qué no dijo Pedro: nosotros hemos creído que tú eres Dios, y ya? ¿Por qué no dijo: nosotros hemos creído que tú eres el Mesías y que eres 100% Dios, y ya? No, pero él dice: eres el Hijo de Dios. Allí es donde está el tropezadero para los judíos. Esa palabra hijo con H mayúscula en nuestras versiones, hijo, es el tropezadero. ¿Cómo que hijo? No, eso no es posible, dice el judío. No puede ser hijo. O es Dios o es hijo. ¿Me explico? Dice Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo en su mente, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Miren el tropezadero de los judíos. Mientras Cristo estaba puesto para ser piedra de ángulo para los que creen, ellos tropezaron en él. Y tropezaron, ¿por qué? No porque no estuvieran esperando un Mesías, sino porque no estaban esperando un Mesías Dios. ¿Me explico? Ellos no estaban, ni por aquí les había pasado, bueno, no habían interpretado bien las Escrituras, porque las Escrituras nos dicen también, nos han profetizado de su deidad, pero ellos no lo habían entendido. Entonces, ellos tienen una mente monoteísta de un solo Dios, no hay más, un solo Dios, un solo Dios. Y aquel famoso texto: oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Y es lo que enfatizan, no más los unitarios. Y estaba los judíos cerrados en ese pensamiento, y Cristo llega y les dice: mi Padre que me ha enviado, yo soy hijo de mi Padre Dios. Y ellos dijeron: ¿qué? Porque debemos entender, hermanos, que ellos tuvieron claro lo que eso implicaba. Que no solamente eran palabras que estaba diciendo que los hacían dormir a todos. No, que lo que estaba diciendo tenía implicaciones profundas. De verdad tremendas, hermanos, para la fe. Creer que sea hijo de Dios o no, hermanos, tiene implicaciones tremendas, profundas a la fe. Es tanto como para decir: lo crees, eres salvo; no lo crees, te vas al infierno. ¿Me explico? Lo crees, lo entiendes, porque dice: lo creemos y lo entendemos. Lo crees, lo entiendes, eres salvo. No lo crees, no lo entiendes, entonces vas al infierno. O es tu piedra angular o es tu tropezadero. Y en las palabras de Pedro, entonces, hay una asociación de la persona humana que ellos tienen enfrente con ese Dios glorioso y viviente. Y más que una mera asociación relativa,
de padre o hijo, es el reconocimiento. Pedro está expresando el reconocimiento de una igualdad de sustancia. Pues los judíos también lo entendieron así. De hecho, en el capítulo anterior, por eso el texto que les leí en el verso 18, capítulo 5, versículo 18, si le dan la vuelta hacia atrás, nos dice al final, haciéndose igual a Dios. Para nosotros oír hijo de Dios es no más que pensamos y decimos el hijo está allá y el padre está acá. Pero no, hermanos, entiendan que en la teología, en el pensamiento sobre Dios, eso no tiene cabida. Para ellos entonces estaban comprendiendo, hijo de Dios, entonces, ¿de qué está hablando? Pero lo que sí entendían era que al hacerse hijo de Dios o al decirse hijo de Dios, él se estaba haciendo igual a Dios. ¿Me explico? Ellos estaban viendo una persona, un hombre común y corriente, que él estaba diciendo, yo soy hijo de Dios, así que soy igual a Dios. Y ellos sí lo entendieron, nos dice el texto. Ellos sí entendieron que la expresión hijo de Dios hace a Cristo igual a Dios. ¿Me explico? Y lo entendieron de tal manera que dice Juan capítulo 10, si le pueden dar vuelta rápidamente, en el capítulo 10, el versículo 29 al 33, nos dice, mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 30. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras, ¿para qué? Para decir, pues ¿qué tiene? Hijo, pues crecimos oyendo que es hijo de Dios. ¿Sí se dan cuenta que estamos en un contexto completamente distinto? Para ellos oír hijo de Dios les enardecía tanto para agarrar piedras y querer matarlo. Lo que para nosotros nos causa sueño, a ellos les causaba una indignación y les hervía la sangre de oír eso, hermanos. A ellos les hervía la sangre de oír, hijo de Dios, ¿estás loco? (32) Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por ¿qué? Por el título que te acabas de dar. No dice por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Se fijan? Entonces, ellos de verdad estaban entendiendo que decir hijo de Dios no era solo palabras, que tenía implicaciones tremendas y profundas. ¿Cuál era? Que él se estaba haciendo igual a Dios, que él se estaba poniendo en el nivel de Dios, que él estaba diciendo que Dios era como él y viceversa, que él era como Dios. Entonces dijeron, esto es una blasfemia, porque yo te estoy viendo a ti y tú no eres Dios, estaban diciendo. ¿Me explico? Y en el 36 el Señor les pregunta, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Porque era la blasfemia que ellos se indignaban porque a él había dicho, soy hijo de Dios. Eso entonces en su mente desencadenaba una serie de conclusiones y doctrinas. Es que Dios así, Dios y su sustancia. Y entonces, hijo, no, ¿cómo? ¿Por qué?
Y en realidad es lo mismo que sucede hoy en día cuando ustedes le dicen al unitario, no, espérame, es que Cristo y Dios el Padre son el mismo en sustancia, pero son dos personas distintas. Dicen que estás loco. No, entonces son dos dioses. No, no son dos dioses. Y los judíos también estaban dando vueltas. No, entonces son dos dioses. ¿O qué está pasando aquí? No, no son dos dioses. ¿Por qué se enardecieron tanto los judíos al oír decir estas cosas de nuestro Señor? Y cuando dijo, yo y el Padre uno somos. El unitarismo toma este texto, el verso 30, para decir, ahí está, yo y el Padre uno somos. O sea, somos el mismo. No, ahí no dice somos el mismo, no, dice uno somos. ¿Ustedes creen que porque estaba diciendo el Señor que no había distinciones en la deidad, entonces estos se enardecieron? Es decir, que ellos se llenaron de ira, nada más porque el Señor les dijo, yo y el Padre somos el mismo, no hay distinción entre nosotros. No, lo que les enardeció a ellos, hermanos, era que Él se hiciera hijo de Dios. Es la expresión, la palabra hijo, era lo que les enardecía. Pues al contrario, los judíos tenían claras las implicaciones de que Cristo se llamara a sí mismo hijo de Dios, que de tal manera que caló duro a sus corazones al punto de querer matarlo. Y ellos decían, ¿cómo puedes decir que vienes del ser de Dios? Entonces, ¿qué pasó con Dios? ¿No está Él allá arriba? ¿Cómo tú dices que eres Dios? ¿Cómo puedes decir que eres igual a Dios? Decían, si Él es solo uno, indivisible, no sé, o sea, si solo es uno, ¿cómo dices que eres igual que Él? ¿Me explico? Ellos decían, ¿cómo puedes decir que eres hijo de Dios? Entonces hay dos dioses. ¿Cómo puedes decir que hay dos personas en Dios y solo es uno? Ellos, ¿sí me explico? Ellos estaban en la mente pensando, es que solo es uno, solo es uno, solo es uno. Y Él les dice, soy hijo. No soy el Padre, soy su hijo. Y tómala, eso era algo que era un shock para sus mentes. ¿Me explico? Pero, ¿es acaso que entonces cuando Pedro le dice, nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Se estaría refiriendo Pedro a un mero título honorífico, como dicen los unitarios? Pues ellos piensan y dicen que hijo solo es un título que el único Dios sin distinción, dicen ellos, tomó. Es que bajó y tomó el título de hijo, dicen. ¿Ustedes creen, hermanos, que por un título los judíos les servía la sangre? No. Si hubiera sido así, los judíos no hubieran considerado lo que dijo una blasfemia digna de muerte. Porque si hubiera sido solo un título, no hubiese sido una blasfemia per se. Tengo el título de hijo de Dios. Sí, estás loco, quién sabe qué traes. Pero no, él estaba diciendo, yo soy hijo de Dios y comparto sustancia con Dios. Eso ya cambia.
Me explico, ya te estás metiendo con Dios, con la persona, con la esencia misma de Dios. Y eso es lo que los prendía y hervía sus corazones y sus mentes. De manera que Pedro entonces y los demás discípulos, ellos estaban expresando lo que sí habían comprendido y los judíos no. Pedro y los demás discípulos estaban expresando que habían comprendido una de las verdades más profundas y a la vez más básicas de la salvación: la distinción entre el Padre y el Hijo. Si enumeráramos todas las veces que en el Nuevo Testamento Cristo es tratado como el Hijo de Dios, hermanos, es una cantidad abrumadora. ¿Y por qué está así? Los unitarios lo ven y lo pasan por alto, lo pasan por alto. No es nomás el título, no le hagan caso. Pero está, hermanos, de esa forma tan abrumadora, pues es indispensable que podamos comprender esa distinción. Si no comprendemos esa distinción, entonces todo el evangelio se viene abajo. Y toda la salvación. Por eso es la piedra angular, el Hijo de Dios, como Hijo distinto del Padre. Esto entonces nos crea la base para doctrinas salvíficas como la mediación de Cristo como mediador. Si no hay distinción entre el Padre y el Hijo, Cristo no puede ser mediador. Si no hay distinción entre el Padre y el Hijo, ¿cómo entonces hay justificación? ¿Cómo puede entonces Él ofrecer su sacrificio a Dios por perdón de nuestros pecados? Y tantas, hermanos, y todas las demás doctrinas de la salvación. Si Cristo no es Hijo de Dios, tan solo por eso, Hijo de Dios. Pero noten pues, hermanos, que dice que es Hijo del Dios y agrega una cualidad viviente. El Hijo del Dios viviente. ¿Qué significa que Dios sea viviente? En primer lugar, que Dios sea Dios viviente significa que se le distingue de todos los ídolos muertos. En primer lugar, significa que se le distingue de todos los ídolos muertos. Dice Jeremías capítulo 10, versículo 9 y 10. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice y manos de fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Está hablando de los ídolos. Mas el Señor es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. ¿Se dan cuenta? Que sea vivo es que no es como esos. Es que a su ira tiembla la tierra. Que está vivo es que las naciones van a sufrir su indignación. Significa que Él está actuando en su creación, que Él está activo. En segundo lugar, que sea el Dios viviente significa que Él interviene en favor de su pueblo. Nos dice Josué capítulo 3, versículo 10, y añadió Josué:
En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. ¿Se fijan? Dice Josué, en esto ustedes se van a dar cuenta que nuestro Dios está vivo, que Él es el Dios viviente. ¿En qué? En que va a intervenir. En que no está allá, alejado, que no es como esos ídolos que quién sabe si ayuden o no ayuden, que es un Dios viviente e interviene en la historia. En tercer lugar, que sea un Dios viviente significa que no se le puede injuriar como a cualquiera o como a alguien a quien se le injuria y ni se da cuenta y ni se inmuta. Cuando dice 1 Samuel capítulo 3 versículo 10, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Miren a David decir, este es un Dios vivo que no puedes ponerte a lanzar improperios y como ni cuenta se dio no te va a pasar nada. No es un Dios vivo que si tú blasfemas su nombre, Él no se va a quedar quieto como los ídolos de palo. Es un Dios viviente. Nosotros pues no creemos en un Dios pasivo, que está ya desinteresado, indiferente de las cosas. Nosotros no creemos en un Dios lejano, indiferente ni mítico, sino en un Dios vivo, activo, que interviene por su pueblo y que escucha todas las injurias y blasfemias contra Él y que Él en persona dará el pago. De manera pues que la confesión que Pedro hace, como se acaban de dar cuenta, en nombre de los demás discípulos, eran mucho más que bonitas palabras para halagar a su maestro. Cuando les preguntó, ¿ustedes también se quieren ir? Noten que la respuesta no son más que palabras bonitas para que se sienta halagado el maestro. La respuesta era más que títulos elegantes para mostrar lealtad al Señor. Hay que decirle algo bonito para que Él vea que tenemos lealtad a Él. No. Era una comprensión salvífica de verdades evangélicas fundamentales, hermanos. Y era también a la vez un muy breve y conciso tratado de teología para la fe cristiana. Así que nosotros hemos creído y conocemos que Él es el Cristo, el Hijo, con H mayúscula, el Hijo eterno del Dios viviente. Oremos al Señor.